Buenos días a todos y muchas gracias por responder a esta nueva convocatoria de la Fundación FAES. Bueno, como ya sabréis, hoy se clausuran las jornadas organizadas por la Fundación a lo largo de esta semana, unas jornadas que FAES ha dado en llamar centrados en Europa y en las que se han ido desgranando algunos de los aspectos más esenciales que marcarán el futuro de Europa en el corto, medio y largo plazo. Me permito recordar que la clausura de estas jornadas correrá a cargo del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, justo después de esta sesión a la 1 de la tarde. Siendo este el objetivo, centrarnos en Europa, es evidente que no podíamos dejar de hablar de la transición energética hacia una economía plenamente descarbonizada, uno de los objetivos nucleares de la Unión Europea y que la actual Comisión Europea ha situado en el primer puesto de la agenda política, tal y como quedó reflejado en el discurso de la Unión, en el discurso sobre el Estado de la Unión que Ursula von der Leyen realizó en esta semana, en el que incluso se reforzaron los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con horizonte 2030. No cabe duda de que esta es una transformación profunda, muy profunda en muchos sentidos. Me atrevería a decir incluso a la altura de la entrada de la moneda única a finales del siglo pasado. Una transformación con unos objetivos muy ambiciosos en cuanto a plazos, muy intensiva en cuanto a inversiones y que requiere unos niveles de compromiso político y de compromiso social que sobrepasan, al menos en mi opinión, el ámbito de las ideologías y el juego tradicional de los partidos políticos. Si esto ya era complicado antes de la pandemia, los efectos devastadores que ya está teniendo y que tendrá el dichoso virus en las economías, podrían poner en riesgo la consecución de estos objetivos. Además, la transición energética requiere de unos desarrollos tecnológicos que, aunque están en marcha, no terminan de consolidarse, sobre todo en lo referente al almacenamiento de energía, que, si me permitís la expresión, está todavía en mantillas. A todos estos asuntos vamos a dedicar la próxima hora y para ello tenemos la inmensa suerte de contar con tres expertos en el mundo de la energía que seguro nos ayudarán a situar el punto en el que nos encontramos y a valorar las posibilidades reales de alcanzar el objetivo último, que es la plena descarbonización de la economía con horizonte 2050. Paso a presentar brevemente a los ponentes que hoy nos acompañan y a los que de antemano agradezco calurosamente haber aceptado la invitación a estar hoy con nosotros. Marina Serrano es actualmente la presidenta de AELEC, la patronal que reúne a las grandes empresas eléctricas de este país. Es vicepresidenta de COE también y miembro del Consejo de Administración de OMEL, el operador del mercado eléctrico. Pertenece al Cuerpo de Abogados del Estado y, entre otras, ha desempeñado altas responsabilidades en Red Eléctrica y en la extinta Comisión Nacional de la Energía. Gracias, Marina, por acompañarnos hoy y estar aquí hoy con nosotros. Pedro Mielgo es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y entre sus muchas responsabilidades a lo largo de toda una carrera dedicada a la energía, ha sido presidente de Red Eléctrica y actualmente es presidente de madrileña Red de Gas y de NGC Partner. Pedro, además, ha sido y es uno de los colaboradores más activos de la Fundación FAES en el campo de la energía. Y gracias una vez más, Pedro, por compartir tu sabiduría y tu experiencia con nosotros. Finalmente, nos acompaña también Pachi Calleja, que es actualmente el director de regulación de Iberdrola España, una compañía que pocos dudan se encuentra si no es el líder, se encuentra en el grupo de empresas globales que lideran la apuesta por las energías renovables, penetrando mercados en los 5 continentes. Pachi es licenciado en Ciencias Empresariales y máster en Science y Management Studies por la Universidad de Teesside. Gracias también a ti, Pachi, por responder siempre, como haces, a nuestras convocatorias. Sin más dilación, paso a dar la palabra a Marina, recordando a todos los asistentes que pueden utilizar el chat para plantear sus cuestiones y sus preguntas y que nosotros se las pasaremos a los ponentes. Sin más, Marina, tienes la palabra. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Miguel. En primer lugar, también muchas gracias a FAES por invitarme a participar en este debate, en esta semana que han dedicado a Europa y pensando en Europa. Y muchas gracias, Miguel, por ello. Realmente estamos en unos momentos de transformación, no solo por la pandemia o los efectos de la pandemia, sino que ya el propio sector energético estaba en ese proceso de transformación con la transición y con los objetivos marcados por la Unión Europea.
Voy a referirme primero un poco al contexto, cómo ha afectado la crisis del coronavirus, del COVID-19 y la pandemia, la Unión Europea, que es el objeto central de las jornadas que estáis haciendo esta semana, y luego cómo el sector eléctrico en su conjunto, desde AELEC, que como has señalado, integra a las 5 grandes empresas eléctricas tradicionales del país, afrontamos este periodo y la apuesta que queremos hacer por contribuir a la recuperación económica. Bien, en relación con lo primero, estamos ante una crisis, la crisis producida por el coronavirus, con unos efectos sociales, económicos y sanitarios que pues, ni podíamos haber previsto que nuestra generación, ni incluso una generación de nuestros padres vivió o ha vivido y pensábamos que iba a producirse estas circunstancias. Muy unido porque a algo que también es el objeto de la mesa, del título, que es el cambio climático y sus objetivos globales y de globalización y que afectan de forma inesperada al entorno al que nos mueve. Esto ha provocado una situación, bueno, lo habéis visto esta semana, lo estamos viendo en los datos del propio Banco de España, Funcas lo han sacado, de una profunda crisis económica. Se ha fijado el semestre de una bajada de España, es el segundo país, 18,5% con esa crisis económica. Esto se ha traducido en la actividad económica y en el sector eléctrico en una caída de la demanda que poco a poco se va recuperando. Y luego, por otro lado, desde el punto de vista también económico, hay que señalar un fuerte incremento de gasto público concentrado en unos objetivos que esto hace más relevante el papel que tiene que cumplirse en la recuperación el sector privado y la importancia de esa colaboración público-privada en este nuevo entorno de ayudas y que se plantean, o de estímulos, como decía el Banco de España en la reunión que tuvimos la Junta Directiva de COE el miércoles, solo se puede afrontar la recuperación con estímulos. Esos estímulos se van a plantear y van a venir fundamentalmente dados por la Unión Europea. En este contexto, claro, se plantea, en este contexto en el cual, y eso quiero señalarlo porque represento a las empresas eléctricas, el sector eléctrico ha funcionado con absoluta normalidad, en que ha permitido que todos los servicios esenciales, fue calificado servicio esencial en el decreto de alarma y en las demás normas sucesivas, todos los demás servicios esenciales, desde los hospitalarios a los suministros, a los servicios de las Fuerzas Armadas, los servicios han podido funcionar sin que casi nos demos cuenta, sin que casi hayamos reparado en ello. Absoluta normalidad, en unas condiciones de operación, y esto Pedro, que fue presidente de Cercasa, en la cual la caída de la demanda que ha llegado en algunos sectores a cifras muy importantes, ha hecho que las condiciones de operación de la red, operación del sistema, no eran las habituales, y eso ha funcionado, y eso ¿qué ha demostrado? Que el sistema eléctrico estaba preparado, que la regulación que había habido hasta ahora en todo este periodo había sido adecuada y que teníamos una red resiliente y por tanto tenemos que seguir avanzando en eso. Volveré a ello en la parte final también de mi presentación. Bueno, ha funcionado ese sector eléctrico que, como digo, se ha convertido en algo esencial para el desarrollo del trabajo, del suministro en los hogares y que ha demostrado además, como decía, un cambio en la demanda y un cambio también que lo analizamos por sectores muy diferentes como ha caído en la industria, como ha caído en los servicios y sin embargo ha supuesto un incremento del consumo doméstico en un 4%. Pues bien, este contexto se entrecruza con un momento de transición de objetivos de descarbonización en el que estábamos inmersos, en el sector energético en su conjunto. Entonces, lo que se nos plantea ahora es lo que has planteado, Miguel, el inicio. En este contexto de caída económica, de fuerte gasto público, ¿se mantienen esos objetivos? ¿Retrocedemos o seguimos avanzando? Es lo que se planteaba el primer impulso. ¿Qué hacemos en este momento? En este momento, claramente, y la Comisión Europea y España se ha planteado el avance en esos objetivos de descarbonización. Voy a referirme a Europa, porque muchas veces, bueno, y es el objeto también de estas jornadas que habéis visto esta semana. La Comisión Europea fijó en el paquete de energía limpia para los europeos, que se aprobó con un ingente trabajo que parecía en los 5 años de comisario Arias Cañete que era imposible de cumplir, a que todos esos objetivos que iba a hacer, un paquete que ahora nos parece incluso hasta lejano, pero se ha hecho, y hay que reconocerlo, un esfuerzo ingente en aprobar todas las directivas y todos los reglamentos. Ya había fijado ese paquete de energía limpia que terminó de aprobarse en el 19, final del 18, y que hay que implementar un objetivo de reducción de emisiones del 40%. Un objetivo de reducción de emisiones de ese 40%. Bien, llega la nueva Comisión Europea y todos estamos ya en ese camino, ese cumplimiento de objetivos, transposición de las directivas, de mercado interior, de renovables, de eficiencia energética. Bueno, digo el de 40% de reducción de emisiones, pero hay objetivos como de renovables, de eficiencia energética, bueno, otros ámbitos. No voy a detenerme en ello. En ese contexto,
entra la nueva Comisión Europea. En el otoño del año pasado, lo recordaréis, ahora va a hacer un año. La presidenta Ursula von der Leyen y aglutinando partidos de diferentes condiciones y diferentes puntos de vista, lo primero que plantea es el New Green Deal. Y plantea desde el minuto, en ese momento, en ese otoño, y lo plantea luego en diciembre, con motivo de la COP que se celebró en Madrid, que va a intentar hacer un proyecto de ley de cambio climático, presentar un proyecto de ley de cambio climático con dos cosas muy claras: descarbonización 2050, Europa, primera región del mundo, podríamos decir, con emisiones netas, y incremento, va a plantear incremento de ambición, que esto coincido con lo que de 50 a 55% para el 2030. Eso supone modificar las directivas que se habían aprobado con un mayor esfuerzo, con unos objetivos más ambiciosos en el paquete de energía limpia. Y a la vez organiza una Comisión Europea, y quiero poner manifiesto, porque a veces también es por situarnos en el contexto en el que estamos, en el que el vicepresidente ejecutivo, que es Timmermans, vicepresidente ejecutivo, es comisario de cambio climático, y la comisaría de energía depende de él, de ese vicepresidente. O sea, el marco inicial, ya antes de la pandemia, que se plantea, está en esa línea. ¿Qué ocurre luego con la pandemia? La pandemia, el confinamiento, el retroceso económico, se plantea el proyecto de ley de cambio climático, pero claro, en marzo llega el confinamiento. Y nos planteamos, ¿esto sigue o no sigue? ¿A dónde avanzamos? Bueno, y en ese momento, y ya empieza, y a partir de ese momento, y con las diferentes caídas del PIB que ha habido, nosotros estamos en una caída muy fuerte, pero otros países europeos menos. Lo que plantea tanto la presidenta de la Comisión Europea como el comisario, como Timmermans, el vicepresidente, es la recuperación y recuperación verde. Y se empieza a hablar del fondo de recuperación y se empieza a sentar como eje transversal de esa recuperación la transición ecológica y la digitalización, entre otras cosas. Por tanto, ese que plantea al principio, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? ¿No seguimos? ¿Avanzamos? ¿No avanzamos? La Unión Europea lo manifiesta de forma rotunda en todas sus primeras declaraciones que va haciendo en mayo, en junio, en julio, hasta el debate del Estado de la Unión Europea, que se produjo antes de ayer, en el cual, en ese que no se había aprobado aún incremento de ambición del 50 al 55%, la presidenta dice claramente que lo va a proponer y que se mantiene en el 50 al 55%. Por tanto, eso va a suponer todos aquellos objetivos que se habían fijado en el paquete de energía limpia, ese 40, pero ese 32 de renovables, que quiero recordar que son media europea, no es por país, es media europea. España había manifestado un objetivo superior. Eso va a haber que rehacerlo para acomodarlo al 50-55%. ¿Y por qué dice que lo hace? Porque dice que los estudios de impacto, que es lo que se planteó también, estaban planteados y se acentuó con la crisis y con la pandemia, los estudios de impacto de cómo se está haciendo los planes, los PNIEC, los planes nacionales, explican que se está 2 puntos por encima de lo previsto en materia de reducción de emisiones y también en materia de renovables. Donde no se está en lo previsto es en eficiencia energética, que eficiencia energética es una asignatura pendiente y más difícil. Y que eso ha llevado a que la presidenta, a día de hoy, en el contexto económico en el que estamos, mantenga ese objetivo de ambición de 50-55%. Pero estamos en ese camino y es el camino que nos marca la Unión Europea. A esto se unen los fondos de reconstrucción europea. No sé cómo voy de tiempo, los fondos de reconstrucción europea, en los cuales los fondos de reconstrucción europea hay unos ejes transversales, fondos de los cuales se plantean 750.000 millones, de los cuales a España le corresponden 140.000 millones. En esos hay varios fondos de recuperación y resiliencia, de transición justa y de inversiones. ¿Y cuáles son los ejes transversales? Pues un eje transversalísimo, el primero, tú lo has dicho, Miguel, transición ecológica, digitalización, que va muy unido, porque el sistema energético al que vamos es un sistema digitalizado, un sistema en que la digitalización esas inversiones en digitalización van a permitir el nuevo modelo al que vamos. Bien, este es el contexto en el que estamos, este es el momento en el que estamos. Hay que ver que estos fondos, cómo se articulan, cómo se hacen estos proyectos, pero claro, estos fondos, el gobernador lo decía, solo se puede avanzar en recuperación económica al gobierno de España con estímulos. Esto es uno de los estímulos, pero hay que ver, tienen que concentrarse en proyectos concretos, pero solo se puede avanzar con esa colaboración público-privada, con esa inversión pública. ¿Y qué necesita el sector privado? ¿Qué necesita el sector eléctrico? El sector eléctrico apuesta decididamente. El sector eléctrico es el que ha demostrado a través de las energías renovables que a un menor coste se pueden conseguir esos objetivos de descarbonización. El sector eléctrico, el vector de electrificación es el elemento
básico para conseguir sus objetivos de descarbonización. Que también quiero señalar, porque a veces se olvida, ¿por qué la Comisión Europea, la Unión Europea, plantea el tema de avanzar en descarbonización neutra, ser primera región mundial en descarbonización, en objetivos de descarbonización y en neutralidad en el 2050? Porque quiere que la industria europea sea pionera en estos segmentos de producción limpia. Y para situarlo desde el punto de vista unido a la actividad económica. No se olvida de la actividad económica. El objetivo es conseguir una sociedad más resiliente, pero también unas empresas que puedan competir en el mundo hacia la sociedad a la que vamos. Pues bien, como decía, el sector eléctrico apuesta por esta reconstrucción. Luego Pachi hablará más en concreto también del sector eléctrico. Apostamos por avanzar. No es dinero que venga de los presupuestos generales del Estado. Queremos avanzar y adelantar esas inversiones que producen capilaridad en todo el territorio, que influyen en la industria nacional. El 90% de los componentes, por ejemplo, de inversión es industria nacional, de los bienes de equipo en las redes de producción es industria nacional y que además se extiende en todo el territorio. Y para eso necesitamos marco regulatorio adecuado, señales claras y en los objetivos que perseguimos. Y yo me quedaría aquí para dejar intervenir a mis compañeros y, por supuesto, atender a las preguntas que se realicen. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marina. Pedro, cuando quieras. Bien, gracias. Buenos días a todos. Gracias, Miguel, y gracias también a FAES por esta oportunidad de discutir y debatir temas tan actuales y tan importantes, no solo para España, sino para medio mundo, por así decirlo, mucho más allá de la Unión Europea. Vamos a ver, yo, en cuanto a la transición energética y su financiación, que es el tema clave, el tema de fondo de este debate, me gustaría, es un tema muy amplio y muy complejo, me gustaría centrarme en dos cuestiones. La primera, ¿qué es eso de la transición y cómo históricamente se han gestionado otras transiciones previas? Y segundo, ¿cuáles son 3 o 4 aspectos clave de la transición actual que me parecen especialmente relevantes en relación con la financiación de las inversiones, de todos los cambios que hay que hacer y de sus impactos? En el mundo, en la historia del sector energético, de los sectores energéticos en general, ha sido una historia de transiciones sucesivas. Cada nuevo descubrimiento, cada nuevo invento tecnológico ha dado lugar a una transición. La primera de todas fue la entrada del petróleo, por situarnos en el tiempo, digamos, moderno, la entrada del petróleo en el mercado, primero para alumbrado y luego para otros usos, y así después el gas. Después hemos visto muchas otras transiciones que han modificado la cara y el fondo de los sectores energéticos. Hemos visto llegar la energía nuclear, hemos visto la economía de escala en las redes, en todo el mundo, hemos visto la economía de escala en los tamaños de las unidades eléctricas de generación, hemos visto la entrada del gas natural en países como España, donde no tenía una historia y una tradición porque no teníamos recursos, y todo eso ha supuesto incorporar tecnologías nuevas, incorporarlas con éxito, eficientemente, y los impactos han sido pues, que la energía ha soportado el crecimiento económico, sí, muy a grandes rasgos, que la energía, a pesar de algunos vaivenes, se ha abaratado y se ha hecho accesible a todo el mundo, y que hay una disponibilidad de energía que nadie pone en duda que da suficiente servicio a las necesidades de todos los sectores usuarios. Todo esto ha cambiado pues, la vida de la gente. Ha cambiado la vida de la gente, ha cambiado las empresas, ha cambiado la estructura de la industria. Y en los últimos tiempos, antes incluso de que se hablara de esta transición estructurada, que es en la que estamos ahora, hubo ya un preludio que fue la oleada de inversión en energías renovables para generación eléctrica, cuando esas tecnologías, eólica, fotovoltaica, termosolar, llegaron a un grado de madurez muy apreciable en los años 90 y 2000. Ahí lo que vimos fue pues, un afán por posicionarse de muchos países y de muchas industrias con resultados dispares. Y de esto hablaré después porque, adelantando el tema, si la recuperación verde tiene en Europa por objeto que los países, las industrias europeas se posicionen de forma pionera en esos mundos tecnológicos, en esas tecnologías nuevas, no hay que olvidar también la experiencia reciente.
Recordemos la apuesta fortísima de Alemania por la energía fotovoltaica y el resultado cuando China se merendó el mercado mundial en 2 tardes, como quien dice, y las grandes empresas prestigiosísimas alemanas tuvieron que desaparecer. Y lo mismo con la energía eólica, que parecía algo que tenía pues, una dificultad para ser igualado, y ha resultado ser un sector con pocas barreras de entrada, que al final también se lo han comido en Asia, aunque queden competidores vivos en Occidente. Entonces, estas cosas son importantes para tener en cuenta lo que diré después. En esta transición previa de las energías renovables, de la generación eléctrica renovable, también hubo un problema de cómo financiar esa inversión. Un problema que no fue tan debatido como ahora, pero que fue un problema real porque había que ver cómo se financiaban esas inversiones cuando todavía esas tecnologías no podían competir en coste de generación con las clásicas, con las convencionales, con las de combustión, o nuclear o hidráulica. Y allí hubo diferentes opciones. Hubo 2 tipos de opciones. Todas tenían una apariencia de mercado, pero verdaderamente mecanismos de mercado, pero verdaderamente los mecanismos de mercado no eran tales en muchos casos. O sea, ahí hubo feed-in tariff, que es lo contrario de un mecanismo de mercado, que además discriminaba y rompía el mercado en el lado de la oferta. Había ofertantes con prima y ofertantes sin prima. Hubo mecanismos de certificados verdes, que tampoco es un mecanismo de mercado, pero que es más de lo mismo. Y luego hubo en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, un mecanismo que era de los estímulos fiscales, en el que, a diferencia de los anteriores, todo el mundo ganaba, porque un proyecto que no era viable se hacía viable, el fisco renunciaba a una parte de los ingresos, pero de otra manera recuperaba ingresos que de otra manera no se habían producido nunca, y al final, de una forma o de otra, mientras las tecnologías maduraban más, hemos visto ya un primer mecanismo o un primer grupo de mecanismos más o menos acertados que nos deberían dar luz también sobre lo que viene después. Entonces, ahí ha habido, como digo, aciertos y fracasos. Y por último, también me gustaría resaltar que de todas esas transiciones que históricamente ha habido, verdaderamente el inductor fundamental ha sido el desarrollo tecnológico y la actividad emprendedora de las empresas y de las personas. En la actual transición, la diferencia fundamental que la caracteriza y la distingue de las demás es que el inductor fundamental es una decisión política. Esta es una transición impulsada políticamente, lo cual también es una ventaja y un riesgo. Es una ventaja porque evidentemente hay apoyo oficial en todos los países y en organismos supranacionales, y no solo la Unión Europea, es todos los convenios de las agencias de la ONU, el IPCC, el compromiso de Kioto. Es decir, hay un apoyo oficial, lo cual es muy importante. Pero si el apoyo oficial se convierte en un condicionamiento político de alguna manera, podemos caer en errores muy graves. Y este es el primer punto de advertencia que quiero hacer, porque también tiene que ver con la financiación. La financiación, tal como se ha dicho, y ahora vuelvo a la Unión Europea, va a suponer en la próxima década 236.000 millones de euros, más o menos. Esa cifra puede variar ligeramente y veremos al final cuál es, pero es la cifra que se ha publicado y podemos tomarla como referencia. De lo cual, 80% será el sector privado y 20% el sector público. Evidentemente, el sector público tiene sus propios mecanismos de gestión de esas inversiones. Puede darlos como ayudas a empresas, puede darlos como mecanismos de ayuda que no sean ayudas de Estado, puede darlo en concursos competitivos, subastas o muchas maneras de hacer las cosas, puede apoyar sectores tecnológicos para desarrollarlos y consolidar industria europea. En fin, hay muchas formas de hacerlo. Y el reparto de los fondos de la Unión Europea para la cooperación verde, pues ahí está. Se hará como sea, con mecanismos públicos. Pero el 80% de financiación que le va a corresponder al sector privado, que se va a tener que hacer no solo inversiones en nueva generación eléctrica o en nuevas tecnologías energéticas. Hay que recordar que esta transición afecta igualmente de forma importante a los sectores usuarios. El que usa la energía, un consumidor doméstico, va a tener que ir pensando en inversiones y en cambios en su forma y en su tecnología para usar la energía. Los procesos industriales van a tener que cambiar en muchas industrias. La eficiencia energética se convertirá en una obligación y van a tener que hacer las empresas inversiones muy importantes, las que no las han hecho ya, en eficiencia energética. Y todas esas inversiones necesitan 3 cosas. Primero, que sean rentables.
nadie hará una inversión que no sea rentable, salvo por imperativo local, con lo cual ya la financiación privada ya empieza a tener otras dificultades. Segundo, es decir, que se va a invertir en lo que de verdad esté desarrollado tecnológicamente. Segundo, necesitan un marco jurídico muy ajustado a derecho, y lo digo, jurídico ajustado a derecho, porque no basta con la ley. La ley tiene que ser una aplicación práctica de los principios del derecho, aplicados al mundo mercantil. Un marco jurídico estable y seguro para inversiones de largo plazo de recuperación. Y de esto se habla poco. Hablamos mucho de dinero y hablamos poco del marco, cómo se va a hacer el dinero. Hablamos mucho del qué y hablamos muy poco del cómo. Y esto es un riesgo también que tenemos que tener en cuenta para hacer las cosas bien. Y el tercer punto que necesitan es una regulación sectorial o subsectorial estable, predecible y desarrollada inevitablemente en un diálogo permanente con los sectores, que son los que conocen la realidad. Hay que recordar que lo mismo que el derecho, la regulación va detrás de la realidad. Primero hay una realidad y luego se regula. Nadie regula lo que no se conoce. Es absurdo. Entonces, los reguladores tienen que aprender de la realidad que tienen que regular en contacto directo y permanente con las empresas. Un momento, Pedro. Me dice un asistente que se te oye mal. A lo mejor si puedes subir un poco el tono de voz o aumentar el micrófono, ¿vale? Ha aumentado ya. A ver si se me oye mejor ahora. Estoy un poquito más cerca. Bien, entonces decía que los tres elementos que necesita la financiación del sector privado son primero, rentabilidad en las inversiones. Segundo, un marco jurídico ajustado a derecho, riguroso y muy estable a largo plazo, aunque puede tener ajustes, evidentemente, porque la realidad a largo plazo cambia de mil maneras. Y tercero, una regulación estable, predecible y desarrollada en diálogo permanente con los sectores. Yo creo que esto es muy importante para el sector privado. Hay un cuarto punto que yo mencionaría también, y es que cuando se hacen planes a largo plazo, aquí estamos hablando de planes con objetivos a una década, a 2030, pero también estamos fijando objetivos a 2050. Esto no se ha hecho nunca antes en la historia de ningún país. Anecdóticamente, podríamos decir que la planificación, como herramienta de gestión económica política, ha tenido su paradigma en los planes quinquenales. Un plan quinquenal no son 30 años. Es la primera vez en la historia de Occidente o del mundo que se hacen planes y objetivos a 10 y 30 años. Entonces, los objetivos tienen que ser flexibles, por definición, porque en la financiación, en el desarrollo de la transición, se ha hecho una hipótesis fundamental, una gran hipótesis, que es que determinadas tecnologías clave para la transición y muchas otras complementarias, que pueden parecer secundarias, pero que no lo son, porque complementan a las tecnologías principales, van a estar disponibles con madurez técnica y económica cuando se las va a necesitar. Y eso puede ocurrir o no puede ocurrir. Puede ocurrir al 100%, o al 20%, o al 70%, o al 80%. Por lo tanto, los objetivos deben ser flexibles. Yo creo que en este momento los gobiernos, al actualizar sus planes nacionales, sus PENIECs correspondientes, y al desarrollar sus leyes de transición energética, deben ser extremadamente cuidadosos en prestar atención a estos puntos, que son los que van a asegurar que la financiación está bien encauzada por los mecanismos que sean. Y además, un último punto, y con esto ya termino mi breve intervención, yo creo que la recuperación verde efectivamente es una oportunidad para la industria europea. Y en el caso de España, que tenemos una historia de pérdida de peso de la industria en el PIB fortísima en las últimas décadas, es una oportunidad que no podemos permitirnos el lujo de perder. Hay que financiar a la industria española. Hay que asegurar que se financien bien las inversiones, la energética y la no energética, porque hay los productores de tecnologías y los usuarios de las tecnologías. Y yo creo que hay muchas cosas en las que España puede ocupar una posición sólida en el mercado mundial a largo plazo y otras en las que más vale que no nos hagamos ilusiones. Y hay que elegir muy bien dónde se centran los apoyos y dónde se pone la financiación. Quiero recordar también que España ha tenido históricamente una serie de sucesivos éxitos tecnológicos muy notables en la incorporación de tecnologías energéticas. Aquí hemos tenido unos éxitos impresionantes a escala mundial en la incorporación de tecnologías de carbón, de generación con carbón para quemar carbones de muy baja calidad, que hoy día ya no son un problema, pero que en su tiempo lo fueron y fueron un éxito mundial. Hemos tenido un éxito tremendo en el desarrollo de redes energéticas, que son la infraestructura básica que permite que los mercados funcionen sin restricciones ni cuellos de botella. Hemos tenido un éxito
en la introducción de la energía nuclear, en la introducción del gas natural, en la modificación y modernización de los sectores de refino, en fin, y en las renovables. En fin. Bueno, aprovechemos todos esos recursos económicos, profesionales y técnicos que tenemos para reforzar la industrialización. Y también, anecdóticamente, pero voy a dar un dato que es muy importante para que sepamos de qué estamos hablando, quiero recordar que el contenido nacional, de la industria nacional, en los suministros de bienes energéticos en las últimas décadas ha bajado. En la última generación de centrales de carbón, el contenido nacional era superior al 95%, casi del 100%. En la última generación de centrales nucleares era entre el 90 y el 95%. En el sector de ciclos combinados y de energías renovables, aunque hay fabricantes nacionales, pero hay muchos equipos municipales que no se hacen en España y además hay reparto entre fabricantes españoles y extranjeros, el contenido nacional o la cuota de mercado nacional no llega al 50%. Esta es una cuestión que está íntimamente ligada a cómo prioricemos y apoyemos, con lo que he dicho antes, con marcos respetuosos y seguros, la financiación a las empresas españolas, tanto a las energéticas, tanto a las usuarias de energía, que son parte de la transición, y a los productores de bienes y servicios energéticos. Yo, por último, ya también una última cosa, creo que en España, de todos los sectores energéticos, está claro que hay que hacer modificaciones en muchos. Hay que hacer modificaciones en procesos del petróleo, hay que hacer modificaciones en generación eléctrica, hay que modificar mucha regulación técnica, pero también hay cosas que hay que conservar. Y en esas yo resaltaría las redes. Las redes españolas, las redes energéticas españolas son envidiables a escala internacional. Creo que tanto las redes eléctricas como la de CLH del petróleo o las de gas son redes que necesitan un apoyo para ser precisamente la base del desarrollo de los sectores, de los demás subsectores, para que no tengan que preocuparse de la capacidad de esas redes para soportar el mercado y soportar cambios en la geografía y en la topología de la generación, del consumo, etcétera, etcétera. Y en particular, que no olvidemos también que sectores como el gas lo vamos a tener con nosotros durante mucho tiempo. Hay el gas natural o el gas de algún tipo es insustituible en muchos procesos industriales y en muchos otros usos. Podemos sustituir otros combustibles fósiles por electricidad en muchísimas aplicaciones, pero no en todas. De esto ya hemos hablado 1000 veces. Yo creo que es muy importante tener en cuenta que el gas lo vamos a tener a largo plazo y que en la próxima revisión del PNIEC se tenga en cuenta porque está relativamente ignorado. Hace falta profundizar en lo que puede dar de sí el hidrógeno azul, el hidrógeno verde, el biogás, el biometano, como acompañamiento del resto de la transición, teniendo en cuenta que el gas lo tenemos con nosotros a largo plazo. Me paro aquí. Creo que esto es un tema muy largo, pero bueno, tiene que hablar Pachi y tenemos que dar tiempo a las preguntas. Pachi. Muy bien, muchísimas gracias, Pedro. Muy bien, sintético como siempre. Pachi, cuando quieras. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Miguel, por la invitación a la jornada y más estando con Pedro y Marina, que son sin duda pues, dos referentes en el sector energético, sin lugar a dudas, ¿no? Yo creo que los dos han dicho ya muchas cosas. Marina ha hablado de la apuesta por la Unión Europea. Y yo creo que independientemente de la situación actual que estamos teniendo, esto es una apuesta que es acertada. Es decir, en el fondo esto es un cambio de modelo energético, es hacer las cosas de forma distinta, eso conlleva un cambio de modelo mucho productivo. Y podríamos decir que incluso pues que va a transformar, si cambias el modelo productivo, pues la economía de los países. Podríamos decir que casi, no digo que sea una apuesta a cero, pero para esta revolución además, pues España creo que está muy, muy bien posicionada, ¿no? Nosotros no tenemos recursos fósiles en general y tenemos más recursos renovables que el resto que los países de nuestro entorno. Pero además de recurso, tenemos terreno para instalarlas, que es un aspecto que también falta a algunos países, ¿no? Entonces, como parte de la descarbonización va a venir vía electrificación y si tenemos más recursos renovables, pues esto llevará a que el coste energético en España sea más competitivo que el de los países de nuestro entorno a futuro, ¿no? Y desde el punto de vista de transformación industrial, yo creo que el ritmo es importante. O sea que por eso creo que la apuesta, y no me centraría tanto en si el objetivo en el 2030
30, tiene que ser el 40, el 50 o el 55, sí en una aceleración de la transformación. Luego comentaremos, porque ha dicho Pedro alguna cosa también interesante, de que contamos con tecnologías que no sabemos si van a estar. Lo importante es que ya hay tecnologías disponibles y que tenemos mucho camino por recorrer y mucho camino que avanzar y que el ritmo es importante, ¿no? Yo creo que tenemos una industria asociada a la transición y muy importante en España, como puede ser la industria eólica, por supuesto toda la industria de redes. Ya ha sido comentado los fabricantes de bienes de equipo eléctrico, que exportan el 50% ya de su producción. Es que apalancaos en una demanda inicialmente nacional, eso te permite desarrollar una tecnología hacia la transición que cuando los demás países avanzan en el mismo sentido, tú ya tienes la tecnología en el producto. Y no voy a hablar de los contadores inteligentes de españoles, pues se están poniendo en todos los países del mundo y se están fabricando aquí. España está haciendo también pues, muchísimo punto de carga. Tenemos casos de Navantia con la offshore. O sea, es decir, arrastrando al sector industrial y proveedor vía proyectos, y ahora lo comentaremos, permitirá poner a la industria en una situación puntera y convertirla o podernos convertir en proveedores de otros países. Y al final, si lo hacemos tarde y mal, porque quererlo hacer bien no significa que lo vayas a hacer bien, nos pasará que no importaremos combustibles fósiles, pero importaremos equipamientos necesarios para esa economía descarbonizada. Por lo tanto, seguiremos siendo igualmente importadores si no avanzamos en la transición. Y luego se da una oportunidad, y esto es difícil, de desarrollar cadenas de valor de todo aquello que no tenemos o que tenemos y que hay que transformar. Pero que el momento es ahora. Y estoy hablando del sector del automóvil, 18 fábricas, 10%, hay que hacerlo bien. Gran fabricante de diésel y exporta el 80%. Estamos viendo prohibiciones de ventas de vehículos de diésel fundamentalmente en muchas ciudades o de entradas. Por lo tanto, y nos ha pasado con algún otro sector, hacer una transición a ese sector basado en una demanda nacional de vehículos eléctricos podrá hacer tomar las decisiones a los grupos industriales en acercar su fabricación en España y, por lo tanto, seguir siendo el día de mañana el mismo país exportador, que exportamos el 80% de lo que producimos, pero de estos nuevos vehículos. Lo mismo nos puede pasar con la calefacción cero emisiones con bomba de calor, que hoy son equipos pues, muy importados, no hay cadena de valor, una demanda limitada. Lo mismo con toda la cadena de baterías. No voy a hablar del hidrógeno, que por supuesto es incipiente, pero tiene potencialidad. No hay cadenas de electrolizadores grandes en el mundo entero. Entonces partimos como de cero. Vamos a entrar en una situación donde casi nadie nos saca mucha ventaja, independientemente de donde estemos. Y eso nos tiene que forzar a hacer las cosas bien y a empezar a tener en algunas tecnologías y procesos desarrollos masivos y en otros desarrollos de I+D, pero bien pensados, estructurados, con toda la cadena de valor posible que podamos generar en España para cambiar de alguna forma esta economía y ganar peso industrial, que también es otro de los objetivos económicos que tenemos a largo plazo. Entonces, viendo esto, para descarbonizar hacen falta dos cosas, básicamente, o tres cosas, ¿no? Uno es, para empezar, descarbonizar el sector eléctrico porque es posible y factible. Otra cosa, otro aspecto que es mucho más difícil y antes ha sido comentado, es descarbonizar la demanda en lo posible. Y ahí hay dos áreas, ¿no? Una demanda que es fácilmente electrificable, que en el caso de España es bastante, sobre todo por las necesidades que tenemos de temperatura y parte del transporte, es decir, calefacción y transporte es bastante. Y hay otros usos industriales a altas temperaturas que posiblemente pues, hay que ir buscando nuevas alternativas donde el hidrógeno pues, puede que sea, o por lo menos ahora mismo se está posicionando como muy importante elemento para ese aspecto, ¿no? Pero avancemos con lo que tenemos. Entonces, cuando hablamos de financiación, de fondos públicos, pues ¿qué vemos? Oye, las renovables eléctricas, pues son competitivas. Es decir, no necesitan fondos públicos en términos generales. Otra cosa que sí necesita, como ha sido comentado por los dos anteriores ponentes, un marco regulatorio estable y creíble, ¿no? Porque si el marco regulatorio es bueno, vendrá la inversión. Y también, y yo esto lo echo más de menos porque estamos fijándonos mucho en el marco regulatorio vía subastas, pues un incentivo de PPAs, incentivos a los PPAs con industrias que consigan dos cosas, atraer por un lado renovables
de una forma totalmente privada, sin intervención de alguna forma pública, sin depender de subastas, y estabilizar el precio a la industria, que es muy importante también. Consigo las dos cosas. Y eso sí que podría ser con beneficios fiscales, por ejemplo, para aquellas industrias que tengan contratos de largo plazo con energías renovables, y creo que va de alguna forma cerrándose la posición. En redes no ha habido nunca necesidad de apoyos públicos, ya se han comentado, son unas redes muy eficientes, son de liderazgo mundial en cuanto a calidad y en cuanto a estructura, pero es que su coste es un 40%, por lo menos yo estoy hablando ahora de las de electricidad, que me conozco mejor, un 40% inferior a la media europea, que además son, podríamos decir, son baratas comparado con el resto de la Unión Europea. Pues aquí, ¿qué se necesita? Efectivamente, sin redes no hay transición, porque en el caso del sector eléctrico y de las renovables todo se conecta a las redes. En el caso de la demanda y los consumidores, y hay que suministrar coches y hay que suministrar aires acondicionados, yo creo que, bombas de calor. Fijaros que una vivienda media en España tiene 4 kilovatios. Pues un coche es una nueva vivienda. Una bomba de calor es una nueva vivienda. Y si se coloca autoconsumo en la misma vivienda, pues posiblemente pues quitas casi una vivienda. Pero en el fondo es casi multiplicar por 2 o por 3 los suministros actuales que tienes de la electricidad. Y entonces, bueno, pues las redes, para integrar todo eso, para permitir la digitalización y la gestión de demanda, es muy importante. El sector tiene capacidad de inversión y prácticamente no se necesita más que adaptar los límites regulatorios que existen a la inversión, pues para ajustarlos a unas inversiones que no son las inversiones que las eléctricas piden, sino que son las inversiones que el PNIEC contempla como necesarias para hacer la transición. Y después en almacenamientos, que has comentado antes, Miguel, que era una tecnología más verde, pues depende, porque hay almacenamientos de gran capacidad, como pueden ser los bombeos, que no son para nada incipientes, que existen en todo el mundo, que son necesarios para integrar todas esas renovables, porque si no habrá muchísimos vertidos y energía perdida en el 2027. Vosotros fijaros que lo que el PNIEC está proponiendo es hacer de aquí al 2030 la mitad del parque de generación español que se ha construido en los últimos 80 años. Es decir, es la mitad. Es que son unas cifras que son brutales. Y eso hay que conectarlo, y los domingos, cuando haya exceso de recursos renovables, cuando haya viento, cuando haya sol, cuando haya baja demanda, pues van a generarse vertidos. Y eso es un desperdicio de inversión, menor rentabilidad para los inversores y mayor coste de suministro. Esa energía de sol y viento se puede almacenar perfectamente en agua, cerrando todo el ciclo ambiental sin emisiones. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, pues lo que se necesita ahí es también un marco regulatorio estable. Es decir, como están haciendo otros países, que sería una especie de mecanismos o subastas para flexibilidad, para almacenamiento, de capacidad, y por lo tanto, y en España hay más de 10 gigas o 12 gigas de potencial almacenamiento, de potencial bombeo, la mitad de ellos empresas del Estado. O sea, y el resto repartido entre empresas. Y sí es verdad que hay que hacer un proyecto de baterías, que eso está más atrasado, donde intentemos, a través de determinados proyectos, pues desde probar cómo funcionan en las redes y en las renovables, es decir, ir probando sus posibilidades, y también no olvidando la cadena de valor que podemos atraer. Y lo difícil, sin duda, está en la otra parte, en la descarbonización de la demanda, en la electrificación, que es la bomba de calor, que reduce el consumo energético en un 70% para el calor, y en el vehículo eléctrico. ¿Por qué? Pues no tenemos red de recarga. Si una red de recarga pública es muy difícil que se puedan desarrollar. Hay miedos. Y luego hay una distorsión de precios muy importante. Es decir, que tenemos el último estudio que hizo Deloitte, comparando los impuestos del gas, de la electricidad y de las gasolinas. Pues lógicamente la electricidad, que emite menos en términos generales, menos CO2, por supuesto, y menos partículas que las demás, pues tiene una fiscalidad en términos generales que distorsiona. Por deciros un ejemplo, una vivienda que ponga una bomba de calor en su vivienda ahorra el 70% de la energía y paga más en la factura. Y evita muchas emisiones. Si comparamos una caldera corriente, y lo mismo nos pasa con una caldera corriente con una bomba de calor sin impuestos, ahí sí hay un ahorro para el consumidor.
Por lo tanto, tengo que estar subvencionando, aparte que es difícil porque se tiene que gastar dinero industria, se tiene que gastar dinero personas en sus casas, y en estos momentos puede haber otras necesidades, tengo que pelear con una distorsión de fondos dando subvenciones que lo que corrigen es una distorsión original del precio. Yo creo que eso es un tema a reflexionar, porque tengo que subvencionar mucho más que si tuviese una distorsión de precios corregida con todas las salvedades razonables y temporales que haya que poner. Y estoy hablando, oye, pues los transportistas, encarecemos el transporte, bueno, pues si mientras va cambiando el sistema modal de transporte de mercancías y de alimentos, pues pueden quedar exentos. En la agricultura, pues oye, mientras se trata, pues puede quedar exento. No se trata de hacer una transformación perjudicando a la economía, pero sí de enviar una señal respecto a la hora de las tomas de decisiones por parte de los ciudadanos, ¿no? Y por último, el efecto ejemplarizante de la administración en sus flotas, en sus edificios, en los taxis, en los autobuses, etcétera. Yo creo que eso es realmente importante también para agilizar y para mover de alguna forma toda la demanda. Hasta que la gente no vaya en un coche de combustión a su pueblo el fin de semana y en la gasolinera que pare no vea un punto de carga y al volver no vea otro y se plantee que podía haber hecho recorrido en un vehículo con otra tecnología, no se plantea posiblemente a la hora de sustituir su vehículo comprar un coche eléctrico. Y lo que no podemos hacer es que el coche eléctrico sea solo un coche meramente urbano, porque lo convertimos en un segundo vehículo familiar y por lo tanto en un artículo de lujo, y por lo tanto ya no es un elemento sustitutivo del vehículo. Y eso está en manos del gobierno porque vamos muy atrasados con otros países. Y lo último, el hidrógeno verde, que yo creo que es una oportunidad muy importante. Sabéis que, bueno, ya he anunciado el caso de Iberdrola, el proyecto con Fertiberia, que es importante, pero aquí no solo es empezar a hacer el hidrógeno para uso industrial verde, es empezar a aprender, bajará de costes, empezar a tener una cadena de valor. Antes he comentado, nadie hace electrolizadores grandes en el mundo, es decir, son cuestiones por desarrollar, entonces tienen que ser proyectos que no solo busquemos la producción del hidrógeno verde, sino apalancar en esos proyectos lo máximo posible de esa cadena de valor que el día de mañana, si avanza el hidrógeno como podría esperarse, pues puede ser una cadena de valor muy importante en términos generales. Y esa era un poco la... con esto termino, si queréis, para las preguntas. Muchas gracias. Sí. Bueno, han ido filtrándose algunas preguntas. Yo, porque tampoco vamos muy sobrados de tiempo, me centraría en algunos aspectos muy concretos. En primer lugar, parece claro, y esto corregidme si me equivoco, que el sector eléctrico no va a tener problemas para descarbonizarse incluso bastante antes de 2050. Esto es, digamos que lleváis un ritmo bastante más elevado que el resto de sectores, pero también es verdad que cuando el sector eléctrico se descarbonice, se descarbonice totalmente, nos quedarán todavía el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entiendo que el sector eléctrico emite aproximadamente el 20% de las emisiones. Luego, en el fondo, ahí hay un desequilibrio muy evidente, ¿no? Y relacionado con eso, para enganchar con otro tipo de preguntas, hay varias preguntas relacionadas con la tarifa. ¿Por qué en España, digamos, haciendo un símil, bueno, es que parece que somos un país petrolero, ¿no? Porque digamos que los hidrocarburos son muy baratos cuando realmente no tenemos una gota de petróleo y, sin embargo, como tú decías, Pachi, que tenemos un gran recurso renovable o grande recurso y tal, la electricidad en España, no solo a nivel industria, que por supuesto y que afecta a la competitividad de la economía, pero también a nivel particular, es tan elevada. Es decir, volvemos otra vez al debate sobre la tarifa. Sigue siendo un debate, sigue siendo un objetivo, o debería seguir siendo un objetivo del gobierno renovar la tarifa eléctrica en este sentido, porque eso permitiría posiblemente ayudar a que otros sectores se electrificaran. Os dejo la pregunta abierta a los tres, ¿no? Bueno, yo puedo decir algo. Vamos a ver, yo creo que Pachi, que es el que maneja la tarifa todos los días, va a decir algo seguro, pero yo quiero comentar una cosa rápida. Vamos a ver, la tarifa eléctrica, o el precio final de la electricidad, que sería más correcto decirlo así, es cara.
es cara y yo creo que sabemos por qué. No solo porque se ha comentado 1000 veces, sino porque hay un informe del año 2013 de la Comisión Nacional de Energía, entonces llamada así, que lo explicaba con bastante claridad, ¿no? Pero bueno, hoy día no es ningún secreto, sabemos perfectamente que la tarifa, además de los costes de la cadena de actividades de suministro, producción, suministro y entrega de electricidad, tiene otros cuantos costes que son de políticas públicas o son de costes anteriores que estaban subsumidos, pero reconocidos, pero no facturados a los consumidores, el famoso déficit de tarifa, y que todo eso pues hay que pagarlo. Evidentemente, se puede pagar en este precio o se puede pagar vía presupuestos generales del Estado o se puede pagar de alguna otra manera. Pero, o se puede repartir costes entre costes, por ejemplo, de descarbonización o otras cosas, se puede repartir entre otros sectores. Pero lo cierto es que en España hemos elegido, o se ha elegido un camino que encarece la electricidad. Antes de que todo esto ocurriera, para evitar referencias concretas, hace 25 años España tenía un coste final, un precio final de la electricidad al consumidor, y basta con ver Eurostat, que estaba bastante por debajo de la media europea. Estoy hablando en general de precio industrial, precio doméstico, no estoy hablando de una categoría concreta de consumidores, estoy hablando en general. Hoy la situación es exactamente la contraria. Bueno, pues evidentemente se han cometido errores. ¿Se puede limpiar la tarifa o el precio de todas esas cosas? Bueno, ¿Dónde se colocan esos otros costes? Yo creo que aquí tanto Pachi como Marina pueden decir muchísimo, pero yo creo que simplemente otros países no han cometido ese error en la misma medida. También lo han cometido porque hay unos estudios que publicó David Robinson, a quien conoceréis muy bien, hace unos 4 o 5 años, sobre lo que él llamó la cuña gubernamental, the government wedge, que era la cuña que mete entre los costes y el precio final los gobiernos para financiar políticas públicas o todo este tipo de cosas. Bueno, pues esa es la historia. ¿Se puede limpiar o no? En un presupuesto del Estado con dificultades o con muchas restricciones es bastante complicado. Pero esa es la papeleta, esa es la realidad. Vale, muchas gracias. Bueno, yo creo que es una de las preguntas claves para la transición y creo que de las que más dificultan la transición. En media, yo creo que el año pasado, estos cargos que no son coste de suministro o sea, no son producción de electricidad, podríamos decir, o coste de suministro ni redes, de alguna forma son casi el 50% de la tarifa. ¿Vale? Yo, por ejemplo, pues si os pongo un ejemplo, vosotros sabéis que los objetivos europeos, a mí me gusta poner algún ejemplo, están basados siempre en el consumo final de la energía. Entonces, había un objetivo de renovables, ¿vale? Por el consumo total de la energía. Entonces, cuando una persona va en su coche a trabajar, está consumiendo energía, alguien tiene que hacer o tenía que hacer un 20% de renovables de su mismo consumo. Pues cuando tú vas en el coche eléctrico, a pesar de que emite mucho menos el coche de combustión, el coche de combustión no paga prácticamente nada, algo así porque tiene algo de biofueles, pero no paga prácticamente nada de renovables y el que va en el coche paga las renovables del consumo de ese coche más las renovables o el 80% de las renovables del señor que va en el coche de combustión. Cuando están yendo los dos en el mismo momento, el señor que conduce el coche eléctrico paga sus emisiones, aunque sean pocas. El coche no paga ninguna emisión. ¿De acuerdo? De eso. Entonces, esto, y tenemos el ejemplo, y nos están pasando por la derecha porque esto está claro, hay ya una preocupación en la Unión Europea, está ahora revisándose o han abierto la revisión de la directiva de impuestos a la energía, y yo creo que no hay que mirar muy lejos. Acaba de aprobar Francia una reforma fiscal donde impone un precio de CO2 a las gasolinas y con eso lo inyecta en el precio de la electricidad que pagaba las renovables hechas para los clientes eléctricos y para los clientes del transporte. Esa reforma, que ha puesto 6 céntimos aproximadamente, del 20 al 25 se incrementa el coste de CO2, supondría que aplicándola en España, el 1 de enero del 21 bajaba el precio de la electricidad un 10%. Y el 1 de enero del 25 bajaba un 20%. Claro, son otras señales. Porque muchas veces, viendo la historia, lo que piensa la gente es que el precio de la electricidad va a seguir subiendo porque su aprendizaje de los últimos 10 años son incrementos históricos, sobre todo por los cargos. Porque el precio de la electricidad yo creo que está en los mismos niveles que hace 15 o 20 años. Entonces yo creo que esa es una de las claves, lo ha hecho Alemania y que además estamos peleando contra nosotros mismos, porque toda esa distorsión de precios la tengo que intentar compensar vía subvenciones.
Y por lo tanto, lo que tengo es un gasto público de alguna forma mucho mayor en conseguir los objetivos. Podríamos decir que España tiene una de la imposición fiscal más contraambiental de Europa, en términos generales. ¿Quieres decir algo? Pues si no, paso a otra pregunta. Tienes el micrófono. Marina, ¿nos oyes? Parece que Marina se ha quedado un poco ahí fija, ¿no? ¿Ahora, Marina? Ahora sí, a ver, Ahora, entonces, ya. no, yo creo que lo han dicho perfectamente. Tiene que haber estímulos. No, siempre se entera, no sé si lo ha dicho porque me he quedado sin red, es que el proyecto de ley de cambio climático, que va a ser el marco que fije esto, le falta los aspectos de fiscalidad medioambiental y deberían incluirse. Se va a revisar en la Unión Europea y es un elemento que hay que dar las señales adecuadas para ese proceso y eso está por hacer, ¿eh? Nada más. Y en ese contexto de señales de precio, hay otro debate que está en el aire y que desde mi punto de vista no está suficientemente resuelto y que tiene que ver con esto que decía de el poco desarrollo, a pesar de que efectivamente, y estoy de acuerdo con Pachi, en que el bombeo es un elemento de almacenamiento consolidado, pero el poco desarrollo del almacenamiento es el debate de los mercados de capacidad. Es un poco, es decir, oye, ¿cómo vamos a pagar, digamos, el backup de esas energías renovables que todavía, a pesar de que, y esto sí que estaría bien que lo aclararais, porque sí que hay un mantra, digamos, en el ideario colectivo de que las renovables son intermitentes. Bueno, pues porque no siempre hay sol y porque no siempre hay viento. Pero por otro lado se oyen voces diciendo que, bueno, que esto ya no es tan así, que es muy predecible el funcionamiento de las renovables. Es necesario generar unos mercados de capacidad, es necesario generar digamos, unos precios intervenidos para esos backups, porque evidentemente a medida que va bajando, a medida que la renovable entre en el sistema, el precio de la electricidad tendencialmente irá a la baja y por tanto no tendrá sentido invertir en otras tecnologías. ¿Tiene sentido? Ese es un debate a solucionar también desde el punto de vista de la política pública. ¿Quién intervengo? Venga, Bueno, Marina. no, nosotros consideramos que el diseño de mercado hace falta esa parte de los mercados de capacidad. Ahora el Ministerio ha sacado una consulta pública porque realmente otros países europeos lo tienen aprobado. Esto tiene que verlo la Comisión Europea para que nos ayudas de Estado para ver cómo se configura. Otros países europeos lo tienen ya aprobado y visto bueno. Nosotros desde hace 2-3 años no tenemos los mercados de capacidad. Realmente se ha avanzado muchísimo en la predecibilidad y en la intermitencia de las renovables, pero está ahí. El PNIE prevé el 74% de renovables en el 2030. Hace falta completarlo con esa regulación de mercados de capacidad que tiene que ser una señal también de mercado, a través de mecanismos concurrenciales para fijar esa señal. Pero realmente es una parte que a nuestro juicio, tiene que desarrollarse. Y en ella concurrirán también los nuevos operadores como son los sujetos que realizan almacenamiento, que tienen que tener también una señal de precio para poder estar ahí, ¿no? Claro. Sí, podemos decir que el sistema marginalista del pool ha pasado o está a punto de pasar a la historia, por así decirlo. Bueno, yo no sé si lo llamaría así, porque el sistema marginalista de pool, su objetivo fundamental es minimizar el coste de despacho diario. Y no hay otra forma de minimizar el coste de despacho diario que ir ordenando las centrales en función de menor coste. Y por lo tanto, está revisada la operación de los mercados marginalistas en la Unión Europea exclusivamente hace 4 años y consolidado para toda la década. Es decir, otra cosa es que hay un cambio de paradigma. Todos coincidimos que los ciclos queremos que cada vez generen menos, porque cada vez queremos que la energía sea más renovable y generarán menos dentro de unos años que ahora. Entonces, si cada día queremos que el producto que fabrica sea menor, los ingresos que obtendrá por ese producto será cada día menor. Y si sobre su necesidad no hay, no hay más que ver el PNIEC. El PNIEC contempla por ejemplo, todos los ciclos combinados en el 2030. Entonces, si quiero que unas fábricas produzcan cada día menos, porque solo quiero que produzcan el día que no hay viento y sol, ¿vale? Ni tengo suficiente energía almacenada, pero son necesarios para la seguridad de suministro porque por algo los contemplo en su totalidad en el 2030, pues el servicio de disponibilidad, el servicio es como tener de alguna forma
un vehículo solar y seguir manteniendo tu vehículo de combustión. Yo vivo, si vives en Málaga, pues todos los días vas a estar haciendo tus repartos entre las tiendas con tu coche solar, oye, y el día que llueve y está nublado, pues sacas el de combustión. Lo has sacado 8 días al año, lo has sacado 10 días al año, te has ahorrado el combustible, las emisiones y el coste variable de moverte durante 300 y pico días al año. Pero esos 10 los necesitas porque la gente necesita que hagas tus repartos de alimentos en tu servicio. Entonces, y no hay más que ir allá porque lo tienen 12 países. Yo creo que el gobierno va en buena vía a la hora de hacer la consulta de pagos de capacidad y se tendrá que hacer como el resto de los 12, 13 países europeos que ya lo tienen, porque si no es imposible cumplir con el PNIEC porque no tienen ni tendrán una perspectiva de ingresos menores los ciclos de aquí a futuro de forma permanente. Y por lo tanto, eso si no, es insostenible. ¿Pero alguna opinión sobre esto? Lamentablemente son las 12:01. Me encantaría seguir hablando con vosotros porque aparte de que es que a mí este es un tema que me apasiona, pues es que da gusto hablar con vosotros y con gente que sabe tanto, pero tenemos que dar por concluida la sesión para ajustarnos a los horarios previstos. Os agradezco muchísimo bueno, pues que hayáis compartido con nosotros y que hayáis aceptado la invitación. Sabéis que FAES la energía para FAES es uno de los pilares esenciales de su pensamiento y por tanto no será la última vez que nos veamos y os emplazo para futuras citas y que espero que respondáis tan diligentemente como habéis hecho hoy. Muchísimas gracias por todo, gracias también a todos los asistentes y bueno, hasta próximas convocatorias. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Gracias, Miguel. A todos. Gracias. Adiós a todos. Nosotros.